Saludos amigos y hermanos, qué bendición poder iniciar este espacio Más cerca estoy. Hoy tendremos un tema sumamente importante que tratar entre todos. Estudiaremos el tema Las 7 plagas del Apocalipsis. Un tema sumamente importante que tiene muchas aristas, como vamos a ver a lo largo del estudio de este día. También agradecemos a Dios el hecho de que estas verdades, estos mensajes pueden llegar a tantas personas, por cada uno tener ese don de ser un canal de bendición para otros, para amigos, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo y para familiares que necesitan ser alumbrados con el conocimiento de la verdad. Qué bueno que esto es parte de la palabra profética basada en las Sagradas Escrituras. Hoy, como siempre al inicio, queremos orar por algunas personas, algunas peticiones especiales y algunos casos que tenemos para pedir la bendición de Dios de manera especial son los siguientes. Queremos pedir a Dios por María Núñez. Por María Núñez estaremos orando en esta hora. También estaremos intercediendo por la familia Ureña Corporán. De la misma forma estaremos orando por Santa del Carmen y familia, especialmente los hijos. Estaremos también orando por Larisa Cuevas. Larisa Cuevas será incluida en nuestra oración. También Cesarina Tomás será incluida en esta petición especial. De igual modo, estaremos orando por Freddy Moreno. Freddy Moreno será incluido también en nuestra petición. Noemí Peña, por igual, sus proyectos, sus planes, la familia. Salimé Fernández también estaremos incluyéndola en esta oración importantísima. De igual manera queremos interceder por cada una de las familias que justo en este instante se han conectado para con nosotros crecer en la gracia y fortalecer su fe por medio de las Sagradas Escrituras. También estaremos orando por la familia Peña Reyes. De igual manera queremos orar por Pedro y su familia. Queremos rogar especialmente por él, por sus hermanos, para que el Señor pueda seguirle fortaleciendo en la bendita esperanza, que el consuelo del Espíritu Santo llegue hasta su vida. De igual manera estaremos orando por la familia Espíritu Santo, también estaremos orando por la familia Pérez Céspedes. Así que estaremos incluyendo estos pedidos de oración en forma especial y también por cada uno de ustedes y el estudio que vamos a realizar en esta hora. También estaremos orando por Leana, allá en Higüey, junto a toda su familia. Vamos a pedir a Dios en esta hora por cada uno de estos nombres, cada uno de estos casos. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora nos presentamos ante ti y no nos presentamos, Señor, por calidad nuestra, sino por los méritos de nuestro amado Salvador, quien derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos perdón, salvación y vida eterna. Te ruego, oh Señor, que tu paz llegue a cada corazón que nos escucha, a cada corazón que se ha conectado en esta hora, y también, Señor, que tú puedas transmitir esperanza a través del mensaje que vamos a estudiar en esta hora. Te ruego, Señor, por cada persona, cada familia, cada situación, que asistas a las familias que hemos mencionado, llevándole salud, llevándole seguridad, llevándole provisión de acuerdo a tu voluntad, utilizando los medios extraordinarios, Señor, que siempre has sabido usar, pero siempre para gloria tuya. Nos ponemos en tus manos y rogamos la dirección de tu Santo Espíritu al estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les siga bendiciendo. En esta hora queremos invitarle para abordar esta importante temática de las 7 plagas del Apocalipsis, que cada uno tenga Biblia en mano, o de manera física o de manera virtual, tenga su Biblia para ver los pasajes que van a traer luz a este importantísimo tema. Una de las razones por la que este tema cobra importancia en el contexto de la incertidumbre actual que vive el mundo es el hecho de que algunas personas se han formulado la pregunta, se han hecho el interrogante de ¿acaso esta pandemia, acaso esta pestilencia global es parte de las 7 postreras plagas? Si lo fuera, si lo es, ¿cuál es el impacto? ¿Qué incidencia tiene en nuestras vidas? ¿Y qué esto nos está diciendo? Así que por esto
estudiar esta temática cobra tanta importancia en un momento como este. Y queremos entonces iniciar justamente leyendo a Juan capítulo 3, versículo 36. No pierda la conexión entre el Apocalipsis de Juan, precisamente Juan escribió el Apocalipsis, y el Evangelio de Juan. Usted va a notar cómo hay una conexión muy estrecha, y estos dos libros, el Evangelio de Juan y el Apocalipsis, no distan tanto en lo que tiene que ver con el periodo en que él decidió recopilar toda esta información y ponerla al alcance de los creyentes. Así que Juan 3:36 dice allí el Señor Jesús en el mismo discurso que estaba presentando a Nicodemo aquella noche, donde le dijo que de tal manera amó Dios al mundo. Allí mismo, en el mismo capítulo, ya casi concluyendo la conversación, le dice en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Note entonces cómo la Biblia describe que el que rehúsa creer en el Hijo, el que deseche el ofrecimiento de salvación, no verá la vida. En cambio, la ira de Dios está sobre él. Esa expresión, la ira de Dios, nos conecta directamente con el libro del Apocalipsis desde el capítulo 15 de manera especial. Y allí en el capítulo 15 del libro del Apocalipsis encontramos un detalle sumamente interesante. Encontramos el momento después del cual cada habitante de nuestro planeta ha tenido la oportunidad de decidirse en pro o en contra de la verdad. Y Juan entonces ve a ese grupo que eligió la verdad, que se puso en las manos de Dios, que fue leal a los mandamientos del Altísimo. Los ve Juan ahora justamente victoriosos, acompañando al Cordero, acompañando a Cristo. Mire lo que dice entonces el salmista antes de ver ese grupo victorioso. Mire lo que describe el salmista en forma anticipada en el Salmo 76, versículos 7 al 9. Salmo 76, versos 7 al 9. Dice, tú, oh Jehová, eres temible. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? A esa pregunta que hace el salmista, ¿quién podrá sostenerse en pie?, que luego se repite al final del capítulo 6 del libro de Apocalipsis, también da como respuesta que el grupo que se mantendrá en pie es el grupo que estará leal a los mandamientos de Dios. Y dice, desde los cielos oíste oír tu juicio, la tierra tuvo temblor y quedó suspensa cuando te levantaste. Oh Dios, te levantaste para juzgar, pero también para salvar a todos los mansos de la tierra. Y entonces, como un eco de esas palabras del salmista, vemos lo que dice ahora el capítulo 15 de Apocalipsis, desde el versículo 1. Dice Juan, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Noten la expresión que ya vimos en Juan 3:36, que dice que el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Pues aquí dice justamente que él vio a 7 ángeles con las 7 copas. Estaban aquí con las 7 plagas, donde será consumada la ira de Dios. Y dice en el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. Es la figura para describir esa plataforma transparente, pero al mismo tiempo que irradia luz, que está frente al trono de Dios y es ocupada por los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los millones de ángeles, como un mar de vidrio. Y a los que habían alcanzado la victoria, así está mirando un grupo victorioso, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Es un grupo victorioso y cantan un cántico, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Porque solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán,
porque tus juicios se han manifestado. Esta es la escena que describe la victoria del grupo que podrá estar en pie durante el tiempo de angustia sin que sean afectados por los juicios de Dios, porque allí se verá claramente que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es ahí donde de manera literal se cumplirán las palabras y promesas del Salmo 91. Fue escrito para ese periodo. Hoy hay personas que reclaman esa promesa y dicen, pero dice que ninguna plaga tocará tu morada. Y muchas veces al ver que son tocados por una enfermedad, por una epidemia, dicen, pero ¿qué ha ocurrido? Es que esas promesas son contextualizadas justamente para ese periodo final de la historia. Y en ese tiempo sí se echará de ver la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Pero claro, luego de presentar aquí, luego de Juan describir la escena de victoria de los que alcanzaron la victoria sobre la bestia, que están sobre el mar de vidrio, entonces la escena cambia y viene la introducción entonces del derramamiento de las 7 plagas sobre los perdidos. Note lo que describe en el capítulo 5 también de Apocalipsis 15, desde el versículo 5. Dice, después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. El libro de Apocalipsis, como ningún otro, muestra que el centro de operaciones del cielo para el plan de salvación y también para lograr aplastar la rebelión en el gran conflicto, se centra allí en el templo celestial, el tabernáculo del cielo. Dice el verso 6, y el templo del cielo, de él salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Mire dónde salen, del templo, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios. Aquí está la expresión otra vez, llenas de la ira de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios. Note, ahora los ángeles salen en su encomienda con las 7 plagas. El Señor entra al templo y por causa de su gloria y de su poder, todo el templo se llena de humo. Y nadie, dice, nadie podrá entrar en el templo hasta que se cumplan las 7 plagas en la que se consuma la ira de Dios. Qué interesante, mientras salen los 7 ángeles con la encomienda de derramar las 7 plagas sobre los perdidos, entonces Dios se refugia en el templo y nadie más puede entrar allí. Ninguno de los 4 seres vivientes, ninguno de los 24 ancianos, ningún ángel a tocar sus arpas, ninguno. Dios en ese momento quiere estar solo. Su corazón estará dolido, quebrantado, porque está a punto de dar la orden de que se derramen las 7 copas de la ira sobre un mundo impenitente. Y claro, los perdidos, aquellos que reciban la marca de la bestia y por ende sean el objetivo de las plagas, esa gente también Dios las ama. Su corazón todavía siente amor por esas personas. Pero su amor justamente le lleva a respetar la decisión que han hecho, la elección que han hecho. Y Dios no estará gozándose en el templo celestial diciendo eso es lo que quisieron, eso es lo que deben recibir. No, su corazón estará dolido. No hay lenguaje que pueda describir el dolor que va a provocar al corazón de Dios dar la orden para que se derramen las 7 copas de la ira sobre los perdidos, sobre los que reciban la marca de la bestia. Pero igualmente describe la palabra que Dios dará la orden, tiene que darla. Su justicia exige. Ha llegado el momento. Este ministerio de la gracia y de la misericordia cesarán, porque la gracia y la misericordia de Dios para la humanidad son una oferta, constituyen una oferta con tiempo limitado. Su gracia y su misericordia concluyen justamente cuando después de haberse predicado este evangelio eterno en el mundo entero, cada ser humano haya tomado una decisión inteligente en favor o en contra de la verdad. Y entonces da la orden el Señor, como aparece en Apocalipsis capítulo 16, versículo 1, con una voz resquebrajada, dolida, dice, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y dice el versículo 2 de Apocalipsis 16, fue el primero
y derramó su copa sobre la tierra, y vino una llaga maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Así que note de manera interesante que las plagas vienen sobre un objetivo específico. No caen de forma indiscriminada sobre toda la población, no constituyen una enfermedad infectocontagiosa, no, vienen directamente sobre un objetivo, sobre los perdidos, los que rechazaron todo tipo de ofrecimiento de la verdad, y recibirán una llaga. Esta llaga que ya Cristo la cargó por nosotros al morir en la cruz del Calvario, justamente Cristo la cargó. Por esto dice en Isaías 53, Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya Cristo recibió la llaga, ya Cristo recibió esa primera plaga, para que el que cree en él no se pierda, no tenga que recibirla, sino que en cambio tenga vida eterna. Jesús es nuestro sustituto. Cuando Moisés tomó la vara en representación del Padre y golpeó la roca para que de ella saliera agua que diera vida al pueblo, estaba representando al Padre, que con la vara de la ira golpearía sobre la roca que es Cristo, y de él saldría agua que salta para vida eterna. Qué importante, qué interesante. Cristo ocupó el lugar y él recibió la ira. Por eso la copa, note que se van a derramar las copas, que es un símbolo de la ira de Dios. Pero Jesús allí en Getsemaní, antes de llegar a la cruz, en sus momentos más difíciles, cuando todo el pecado de la humanidad pesaba sobre él, cuando la vara de la ira divina se descargó sobre él, Jesús experimentó algo que nunca había experimentado. Por eso lo vemos clamando 3 veces, no una ni dos, 3 veces diciendo: Padre, si es posible, si hay alguna alternativa, si hay un escape, una salida, si es posible, pase de mí esta copa. No era algo sencillo, no fue algo fácil. Algunos piensan, se imaginan que como Cristo era 100% divino, esto no era algo grande para él, pero todo lo recibió como hombre. Nunca pudo utilizar ese poder divino para de alguna manera contrarrestar el efecto de lo que estaba sintiendo. Así que como hombre recibió la descarga de toda la ira en nuestro lugar. Y aunque fue difícil el momento, pero aceptó la voluntad del Padre. Dijo: pero no se haga mi voluntad, aunque esto es difícil, sino que sea hecha la tuya. Así se encomendó al Padre, y así Cristo en nuestro lugar recibe la descarga de la primera plaga. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora pasemos a la segunda. Dice el versículo 3: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar. Mire que es sobre objetivos específicos. Sobre el mar, la segunda plaga. Y este se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser viviente que había en el mar. Así de dramática será la segunda plaga cuando se derrame sobre el mar y sus aguas, las aguas de los océanos, se conviertan en sangre. La tercera tiene un símil con esta segunda, y por eso la leemos antes de ver la interpretación bíblica. Dice el versículo 4: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron también en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, Señor, santo y verdadero, el que eres, el que eras, porque has juzgado esas cosas. Como ellos han derramado la sangre de tu siervo y de tus profetas, también tú ahora le das a beber sangre, porque realmente se lo merecen. Es la expresión del ángel de las aguas, dice el libro del Apocalipsis en esta sección. Estas segunda y tercera plagas, donde el agua del planeta, en la segunda en los mares, y en la tercera los ríos y todo almacenamiento de agua, cuando todo el agua del planeta se convierta en sangre, entonces los perdidos, los que han rechazado a Cristo y su verdad, tendrán que tomar literalmente sangre en su desesperación, que es lo que van a encontrar. Sin embargo, nos llama poderosamente a la atención la pregunta: ¿qué agua habrán de tomar, habrán de beber los hijos e hijas de Dios durante ese periodo? Recuerde que el Señor asegura
caerán 1000 y 10.000 a tu lado, pero a ti no llegará, ni plaga tocará tu morada. Es en ese instante que se cumplirá en forma exacta. Las plagas se detendrán frente a tu morada, no llegarán hasta ti, no afectarán tu morada, en la cual tú tendrás agua limpia, agua pura, para honra y gloria del Señor. Ahora, ¿cómo Jesús recibió esta plaga? Dentro de los sufrimientos, dentro de la ira que se descargó sobre él. Interesante la descripción que el mismo Juan, que está relatando esto en Apocalipsis, en su evangelio nos describe. Mira lo que dice, capítulo 19 del evangelio de Juan, versículo 34. Juan 19, 34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado a Cristo con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Al instante salió sangre y agua. En la última parte del siglo XX, del siglo pasado, los científicos orientados justamente hacia la fisiología descubrieron algo interesante. Cuando una persona está sometido a un estrés indescriptible, a una tensión mental más allá de la que puede soportar, puede ocurrir este tipo de muerte que le ocurrió a Cristo, cuya agonía mental superaba su dolor físico. Y en ese momento entonces el amado corazón de Cristo tuvo que estallar, tuvo que reventar. Y los científicos han demostrado que si eso ocurre, entonces la sangre resultante de ese órgano entonces se divide en plasma y sus demás componentes. Pero si alguien de manera visible puede ver el fluido, notaría sangre y agua. Una evidencia de que la herida que finalmente ultimó a nuestro Señor Jesucristo no fue la herida de los clavos, no fue la herida en las sienes de las espinas, no fue la herida de los puñetazos, no fue la herida de los palos y cañas con que le golpeaban en la cabeza, no fue la herida de la lanza, tampoco fue la herida de los azotes que le propinaron en su espalda. Hubo una séptima herida que quebrantó el sagrado corazón de Cristo. Por eso dice el mismo Isaías, en Isaías 53, mas él herido fue por nuestras rebeliones, pero describe, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. La herida que descargó la ira del Padre, esa herida fue la que finalmente ultimó a Cristo. Fue sacrificado por ti y por mí. Y ahora cuando de su corazón emana sangre y agua, lo hace justamente para que aquellos que creen en él tengan salvación por su sangre, pero aquellos que no crean en él un día tengan que beber sangre y agua para garantizar que aquellos que creen en él tendrán agua pura, pero aquellos que no creen en él, que lo rechacen, tendrán ausencia de ese líquido preciado cuando se derrame esta plaga. Sangre y agua. El agua se convertirá en sangre en la segunda y terceras plagas. Pero miren lo que ocurre cuando se derrama la cuarta plaga. Apocalipsis 16, versículo 8, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y al sol le fue dado quemar a los hombres que tenían la marca con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron. Noten, la misma actitud de Faraón cuando las plagas caían en Egipto. En vez de buscar la ayuda de Dios, de ablandar su corazón se endurecía y blasfemaba, y eso harán los perdidos. Una evidencia adicional de que cuando comiencen a caer las plagas es porque Dios ha visto que ya no hay nada que hacer, que el cielo ha usado todos los recursos tratando de que las personas vuelvan a Él y finalmente acepten la verdad. Ese rechazo persistente y definitivo es lo que provocará entonces que concluya la gracia, la misericordia, y se inicie entonces lo que es la ira divina, como presenta aquí la palabra, su justicia inexorable, que indica que debe venir el juicio. Isaías capítulo 30, versículo 26, habla de ese episodio cuando el sol se calentará. Y mire lo que dice Isaías 30, 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Imagínense. Y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días concentrados. El día que Jehová entonces vendare la herida de su pueblo y curare la llaga que él entonces ha causado. Qué interesante lo que presenta así la palabra. Alguien se está preguntando posiblemente, ¿esta pandemia es parte de las 7 plagas? Bueno, hemos visto ya 4 de las 7 plagas y no hemos visto nada que se parezca al COVID-19.
Y estamos mirando que las plagas caerán solamente sobre los que tienen la marca de la bestia, sobre los infieles, sobre los que no guardan los mandamientos de Dios. Sin embargo, el COVID-19 afecta tanto a justos como injustos, a buenos y malos. Todavía el sol sale sobre buenos y malos, la lluvia desciende sobre justos e injustos. No hay diferencia. Así que el COVID-19 no es una de las 7 postreras plagas, es solo una epidemia, una peste de las que Cristo menciona allí en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 6, cuando Cristo dice que cuando veamos esto entendamos que no es el fin. El COVID-19 no le pondrá fin al mundo. Jesús dice, no es el fin. Estén tranquilos, no se angustien, no se turben, que todavía no es el fin. Pero es necesario que eso acontezca. Y hemos visto entonces que al Señor permitir todo esto, algunas cosas positivas e interesantes sacará de la misma, pero Dios no es el autor de ella. Pero como un Dios soberano, Él sabe sacar cosas positivas de todo lo que el enemigo intenta hacer para tratar de afectar lo que es al pueblo de Dios, para tratar de afectar a lo que son los planes divinos, así como cuando llevó a acorralar el pueblo de Israel contra el Mar Rojo. Provocó entonces que Dios capitalizara ese momento, ese episodio, y dividiera el mar en dos. Y allí no se habla ya del enemigo, se habla y se glorifica el nombre de aquel que con mano poderosa y brazo extendido liberó a su pueblo. Así que por esto vemos situaciones similares a estas. Pero esto no es una de las plagas, lo que significa, es una buena noticia, todavía hay gracia, todavía hay misericordia y todavía no es el fin. Es el mensaje que obtenemos de esta gran verdad. Ahora, ¿cómo afectó esto al Señor Jesús? Esto de que el sol va a quemar a los hombres con fuego, así como la ira de Dios. El Señor, para el pecado, donde quiera que se encuentre, es fuego consumidor. Y noten que esta es la 4ª plaga. Y el sol fue creado el 4º día en la semana de la creación. Así que de manera interesante se plantea este símil entre el sol que brilla constantemente y aquel que cuando irradia su luz para el pecado es un fuego consumidor. Por eso dice el salmista en el Salmo 89, 46 lo siguiente. Vayamos a ese pasaje. Salmo 89, versículo 46. Se pregunta el salmista: ¿hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿O arderá tu ira como el fuego? Note aquí está describiendo la ira de Dios que se manifiesta como fuego, pero hace un paralelismo entre Dios esconderse, ocultar su rostro, y cuando su ira arde como fuego. Cuando Cristo estuvo en la cruz del Calvario, ¿de cuál de estas dos formas sintió la ira del Padre sobre él? ¿Que le ardió como fuego su ira o que ocultó su rostro? En Cristo, el rostro del Padre no iba a representar una ira, porque Jesús a eso era que estaba acostumbrado. Lo penoso para él era que el Padre ocultara su rostro y que hiciera sentir a Cristo, por cargar nuestros pecados, que lo había abandonado en ese instante. Y por eso Cristo clamó diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? De manera interesante entonces, como presenta el Salmo, no ardió como fuego en el caso de él, sino que el Padre le ocultó el rostro e hizo clamar a Cristo desesperado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero los perdidos, impenitentes, que reciban la marca de la bestia, por haber rechazado en forma indefinida el ofrecimiento de salvación, por identificarse con los desobedientes de los mandamientos de Dios, no tendrán la dicha de que Dios le oculte el rostro, porque de hecho ellos se han escondido, se han ocultado de él, han andado huyéndole, no han querido ir a Dios que lo estaba llamando, y ahora tendrán que ver en la 4ª plaga su rostro cuando arde como fuego, tal y como dice el Salmo 89, 46 en la 2ª parte: arderá tu ira como el fuego. Así que hasta aquí hemos visto cómo Cristo recibió las plagas o un símil de la misma en la cruz del Calvario, para que el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Juan dice acertadamente en el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 36, que el que tiene al Hijo de Dios, el que tiene a Cristo, tiene vida eterna. Porque Cristo ya ocupó su lugar, ya lo sustituyó y recibió la ira, ya él no tiene que recibirla. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso nos dice que el pecado más grande es rechazar a Cristo y su verdad. Por eso dice en Hebreos 2:3: ¿cómo escaparemos nosotros
si despreciamos una salvación tan grande? Pasemos entonces a la quinta plaga que se describe en la palabra, porque luego de esas devastadoras consecuencias que tendrán las primeras 4 plagas que describe el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, y cuando los perdidos vayan buscando refugio en el sistema que representa la bestia y no lo encuentren, y luego vayan buscando refugio donde el falso profeta y tampoco lo encuentren, no tendrán a quién buscar. Y sobre todo porque ahora en la quinta plaga, cuando ellos acudan en busca de ayuda, para esas fuerzas, esos sistemas del enemigo que le alentaron en su desobediencia, que le alimentaron su incredulidad, le alimentaron a irse del lado incorrecto, diciéndole, no, ya no hay que guardar mandamientos, ya no hay que obedecer a Dios, eso era para antes, eso era para los judíos. Ahora irán buscando refugio en aquellos que provocaron su perdición. Y noten entonces lo que dice que va a ocurrir justamente en la quinta. Pero antes de ver la quinta, recuerde, la primera plaga, dice Apocalipsis capítulo 16 versículo 2, se derramará sobre la tierra y vendrá una llaga maligna y pestilente sobre los hombres que tienen la marca de la bestia, o sea, sobre un objetivo específico. Solo afectarán a los perdidos, a los que tengan la marca. La segunda dice que será derramada, en el versículo 3 de Apocalipsis 16, se derramará sobre el mar y las aguas de éste se convertirán en sangre. Y en la tercera plaga, que se derramará sobre los ríos y sobre las fuentes y almacenamientos de agua, también se convertirán en sangre. Y en la cuarta plaga, que se va a derramar sobre el sol, a éste le será dado quemar a los hombres con el gran fuego. Ahora mire lo que dice la quinta plaga, versículo 10 de Apocalipsis 16, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Apocalipsis 16, 10. El quinto ángel derramó o derramará su copa sobre el trono de la bestia. Note, como van a recurrir buscando ayuda, donde el sistema de la bestia, ahí entonces va a caer de manera teledirigida esta quinta plaga sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrirá de tinieblas. Claro, oscuridad rodeará todo lo que será el trono de la bestia, pero el reino de la bestia, que será el mundo, porque allí estará gobernando, se llenará de tinieblas. Habrá una mortaja terrible, una oscuridad sobre todo el mundo, pero en las habitaciones de los hijos e hijas de Dios habrá luz, como ocurrió en Egipto. Aunque haya oscuridad en el resto de la tierra, los hijos e hijas de Dios tendrán la luz de la salvación y la luz que le dejará ver y permitir discernir todo. Ahora, algo interesante en esta quinta plaga, y es el hecho de que cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, los evangelios nos dicen claramente que hubo tinieblas que cubrieron todo el Calvario y toda la tierra entre las 12 del mediodía y las 3 de la tarde. Unas tinieblas terribles, lo que vino sobre el mundo. Algunos creyeron que ya el juicio de Dios caía sobre ellos, sobre todo los que vociferaron crucifícale, crucifícale ante Pilato, y estaban allí burlándose de Cristo en el Calvario. Ahora sentían que venía el juicio de Dios cuando esta oscuridad cayó de repente sobre la tierra. Jesús tuvo que, digamos, que sufrir esas tinieblas, y Él las sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Qué interesante que aquí dice entonces en el versículo 11, que en medio de esas tinieblas dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras, lo que indica que definitivamente las personas que reciben las plagas es porque han llegado a un punto de no retorno. Ya no hay forma de ellos ser alcanzados por la gracia, se endurecieron en su mente y corazón, y por eso estarán recibiendo estas plagas. Hasta aquí hemos visto que hasta la quinta Cristo la sufrió en la cruz, para que el que cree en Él no la reciba, sino que tenga vida eterna. Veamos la sexta plaga, de la cual habla en el versículo 12 del libro de Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16, 12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviera preparado el camino para los reyes que vienen por el oriente. Qué interesante. Aquí de manera gráfica, con un simbolismo, mucha figura, se presenta lo que es el secamiento del Éufrates. En la Babilonia literal, cuando los medos y los persas desviaron el curso del río Éufrates, que era el sustento de la Babilonia literal, lograron entrar por ese cauce seco e invadir a esa gran ciudad, y esa noche cayó Babilonia, la noche del 12 de octubre del año 539 a.C.
Y ese simbolismo de lo que ocurrió en la Babilonia literal se utiliza ahora para describir lo que va a ocurrir en la Babilonia mística. Las aguas se secarán. Las aguas representan muchedumbres, pueblos y lenguas, dice Apocalipsis 17:15. Así que las muchedumbres, las naciones que le han dado apoyo y soporte a Babilonia, se lo van a retirar. Ya cuando vean que van 5 plagas, en la sexta plaga, justo en la sexta plaga, le van a retirar el apoyo. E incluso en esa plaga, entonces comenzará una actitud de rivalizar entre la triple alianza, entre el dragón, la bestia y el falso profeta. Y como vamos a ver en la séptima, terminará de desarticularse esa triple alianza, el poder del enemigo, porque la gente que le ha dado apoyo se lo va a retirar. Y ese es el secamiento que se presenta aquí. Ahora, en ese simbolismo, ¿dónde cabe lo que Cristo padeció en la cruz? Ahora en la sexta plaga. Bueno, la sexta plaga será un secamiento, es lo que presenta. Cristo en la cruz del Calvario también tuvo un secamiento en su propio cuerpo. Recuerde, un secamiento tal que el Señor Jesús dijo entre sus últimas frases en la cruz: Dios mío, expresó que tenía sed, dijo: tengo sed. Sed tengo, dicen las versiones antiguas. ¿Y qué le dieron a beber cuando tuvo sed? Vinagre mezclado con hiel. Y el Señor Jesús soportó eso por ti y por mí, para que no tengamos que pasar una situación similar durante las plagas, en cambio tengamos vida eterna, porque el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. En la séptima plaga describe la Biblia algo sumamente interesante. Capítulo 16 de Apocalipsis, en el versículo 17, habla acerca de ese episodio, cuando el séptimo ángel derramará su copa por el aire, y vendrá una voz del cielo, del templo. Recuerde que el que estará ahí refugiado es el Señor. Y la voz saldrá de allí diciendo: hecho es, o consumado es. Cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, también dijo esa expresión: consumado es. Y cuando Cristo dijo consumado es, según lo que nos dice Mateo capítulo 27, 50 al 53, la tierra tembló, las rocas se partieron, sepulcros se abrieron, y cuerpos de santos que habían dormido fueron aventados hacia afuera, y se levantaron de los sepulcros después de la resurrección de él. Pues cuando en la séptima plaga el Señor diga consumado es otra vez, dice allí en Apocalipsis 16, versículos 17 y 18, que habrá un temblor de tierra. Dice que la tierra temblará. Y dice que será un terremoto tan grande, note lo que está escribiendo, cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y dice que la gran ciudad, Babilonia, se dividirá en 3. ¿Por qué en 3 partes? El dragón, la bestia y el falso profeta. La triple alianza queda finalmente desarticulada en la séptima plaga, porque es ese terremoto que anuncia el regreso de Cristo con poder y gloria, que no afectará para nada a los salvos, solo a los perdidos. Es en ese fuerte terremoto que también se abren las tumbas y se levantarán todos los que murieron teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Por eso dice Apocalipsis 14:13, inmediatamente después de proclamarse el mensaje del tercer ángel: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Noten qué interesante, que cuando Cristo murió, cuando Cristo dijo consumado es, hubo un terremoto, hubo también una resurrección, y ahora cuando a la séptima plaga diga consumado es el Señor, habrá un terremoto y habrá una resurrección parcial también, la que describe el libro de Daniel en el capítulo 12, en los versículos 1 al 3. Qué interesante. Ahora, de todas estas plagas notamos algo: todas vienen dirigidas exclusivamente sobre los que tienen la marca de la bestia. En ellas se consuma la ira de Dios. Los hijos e hijas de Dios estarán guardados, estarán protegidos. No tocará ninguna plaga su morada, ni llegará a ninguno de ellos. Podrán caer 1000 y 10.000 a su lado, pero a ellos no llegará, porque han puesto al Señor, que es su esperanza, dice el salmista, al Altísimo por su habitación. Por eso no le sobrevendrá mal. Qué buena noticia contiene esta verdad y esta serie de las 7 plagas. Es una advertencia para que aquellos que juegan con su salvación, para que aquellos que ceden al pecado recuerden lo que dice el apóstol: el que piense estar firme, mire que no caiga. Para que aquellos que creen que la oferta es salvación
que la oferta de la gracia es indefinida y que pueden en un futuro entregarse, que pueden postergar el momento de esa entrega. Es tiempo de que escuchen lo que le dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos, deje el hombre inicuo sus pecados y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Dios aún manifiesta su misericordia, amigos y hermanos, y Dios está presentando el cuadro que vivirán los perdidos después de haber tenido sobradas oportunidades de aceptar la salvación, para que pongamos en nuestros corazones la seriedad de lo que tiene que ver con poner nuestras vidas en las manos del Señor. Pues como dice Juan, como dice el Señor Jesús en Juan 3:36, porque es Cristo quien está hablando allí, Juan 3:36, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ya Cristo recibió la ira por nosotros. No tenemos que tener temor de cuando se derramen las plagas, porque ya Cristo las recibió por cada uno de nosotros. La número 1, la que se derramó, la primera plaga, que dice Apocalipsis 16:2, y la cual representa una llaga, dice la palabra allí en Isaías 53, versículos 5 y 6, dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La segunda y tercera plagas tienen que ver con el agua del planeta convirtiéndose en sangre. El mar primeramente en la segunda, luego en la tercera se convierte todo el agua de consumo humano se convierte en sangre. Recordamos cuando Jesús fue atravesado por una lanza en el costado, dice el mismo Juan, el mismo que escribe Apocalipsis. En Juan 19:34 dice que al instante salió sangre y agua. Justamente anticipando el momento en que el agua se convertirá en sangre, y habrá agua para los redimidos, pero sangre para los perdidos durante esas segunda y terceras plagas. En la cuarta plaga dice que el sol se calentará 7 veces más y quemará a los impíos con el gran calor, pero durante ese periodo los hijos e hijas de Dios serán guardados en una forma especial, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, y en esa sombra no penetrará el sol. No importa cuántas veces se caliente, esa sombra no dejará penetrar ese sol sobre los hijos e hijas de Dios durante ese periodo. Y como Cristo recibió esa ira, como dice el salmista, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Te esconderás para siempre o arderá tu ira como el fuego? Es similar. Jesús la sintió cuando el Padre ocultó su rostro, se escondió de él en ese momento, pero los perdidos tendrán que ver cómo el sol de justicia irradia, porque Dios para el pecado, donde quiera que se encuentre, es como fuego consumidor. En la quinta plaga vendrán tinieblas sobre la tierra, todo el reino de la bestia, y Cristo cuando estaba en la cruz sintió tiniebla, hubo tiniebla desde las 12 del mediodía hasta próximo a las 3 de la tarde, dicen los evangelios. Así que también fue la quinta plaga sobre él. La sexta, dice Apocalipsis 16:12, será un secamiento. El secamiento del Éufrates literal. Cristo ya sintió el secamiento en su cuerpo cuando dijo, tengo sed. Y le dieron a beber vinagre con hiel. Lo soportó por ti y por mí. Y la séptima plaga, la séptima, donde habrá un fuerte terremoto, cual nunca fue desde que los hombres han estado sobre la tierra. Déjame decirte que Cristo soportó también un fuerte terremoto, porque cuando Él dijo consumado es, recuerda que esa fue su sexta frase. La séptima fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces expiró. Así que Él sintió el terremoto, sintió cuando su cuerpo se pendía de la cruz y sus carnes se rasgaban allí. Soportó eso por ti y por mí, para que no tengamos que sufrir ese último, sino que en cambio tengamos perdón, salvación y vida eterna. Las buenas nuevas de Cristo, mediante la revelación del Apocalipsis, nos dicen que los hijos e hijas de Dios no tienen que temer el futuro, no tienen que temer cuando vengan las plagas, porque las mismas representan la consumación de la ira de Dios sobre los perdidos, sobre los que rechazan a Cristo como Salvador, como sustituto. Porque el que rechaza a Cristo está diciendo, yo no necesito un Salvador, yo no necesito a alguien que reciba la ira por mí, yo puedo recibirla por mí mismo. Así de grande y pecaminoso es rechazar a Cristo. Por eso te invito, mi amigo, te invito a que aceptes el ofrecimiento de salvación antes que sea tarde. Y a ti, mi hermano, te invito a que afirmes tus pies
sobre la roca eterna que es Cristo, que no juegues nunca con el pecado, que veas la seriedad de la salvación y cada día te ocupes en tu salvación con temor y temblor y aceptes la sangre de Cristo que te limpia de todo pecado y te da poder para vencer y hacer su voluntad. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano, en esta hora, y que Dios te permita seguir creciendo en la gracia y fortaleciendo la fe por medio del estudio de la Sagrada Escritura. Mañana tendremos un tema sumamente importante que estudiaremos también a la luz de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy, como siempre al final, en nuestro espacio Más cerca estoy, estaremos también intercediendo por varias personas, incluyendo aquellos que han sensibilizado su corazón al oír el mensaje y quieren pedirle a Dios que le afirmen la verdad, quieren pedirle a Dios que le permita entregarse a tiempo, quieren pedirle a Dios que la salvación llegue a todos los suyos, a su casa. Vamos a estar orando también por José Luis Sánchez, especialmente le está pidiendo la oración por su abuela y también por su tío. José Luis Sánchez estará incluido en esta oración. También estaremos orando por la familia Tomás Pichardo, también por Samira y familia estaremos orando en esta última oración de nuestro espacio, también por Katy Reyes, de igual manera oraremos por Addison Brown y él pide la oración por su hija Mia Brown, estaremos orando por ella para que el Señor esté a su lado. También estaremos orando por Paribel Brito, y Paribel Brito pide la oración por Santiago Cordero, especialmente por su salud, pronta y total recuperación de acuerdo a la voluntad de Dios. También estaremos orando por Marieni, estaremos orando por ella, también por Niurkis Paulino, que pide por Giselle y Randy. También estaremos orando por la familia Pineda de la Rosa. De igual manera estaremos orando por Niurkis Paulino, y ella pide la oración por Giselle y Randy. Está pidiendo ella la oración por estas personas. Estaremos orando también por la familia Reyes Cornelio, la familia Reyes Cornieles, estaremos orando por ello. También estaremos orando por Jennifer Oneiris, y por cada persona que en estos momentos está en contacto con nosotros, está conectado, conectada, cada persona que está escuchando estas palabras a la distancia o de manera cercana también, que cuente con la bendición especial de Dios. Estaremos orando también por Anairis estaremos orando, Anairis Núñez, también por Franklin Núñez, estaremos orando por ellos. También estaremos orando por Miriam Rojas también será incluida en esta oración. Y repito, también por cada uno de ustedes que están allí, que han estudiado el mensaje de la palabra y que sienten la necesidad de que el Señor los rodee con sus brazos de amor y les dé su protección hasta que Cristo regrese en gloria. También estaremos orando finalmente por Giancarlos Santana. Vamos a orar, le invito a orar en este momento. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por las bendiciones que obtenemos, la seguridad que nos da conocer la verdad bíblica sobre un tema tan importante como las 7 plagas del Apocalipsis. Gracias porque sabemos que hoy debemos llamar a las personas al arrepentimiento para librarlos de ese momento de la ira, para que puedan aprovechar la gracia, la misericordia, para que puedan acercarse confiadamente al trono de la gracia y hallar oportuno socorro antes que sea tarde. Gracias por cada persona que ya su vida está puesta en las manos de Dios. Gracias por cada persona que ha solicitado la oración, por él, por ella, por su familia, por algunos parientes, por amigos, por vecinos. Por cada persona te estamos pidiendo, Señor, en esta hora, por nuestras familias, por nuestros hogares, donde quiera que estén cada uno de los miembros que le componen. Cuídale, Señor, reprende al enemigo de su lado y dale la seguridad de que tú estás a su lado, cual poderoso gigante. Sigue dando tu bendición en esta tarde a cada uno de nuestros amigos y hermanos. Y Señor, llega a cada uno de ellos con tu bendición y que mañana logremos conectarnos nueva vez para continuar estudiando tu palabra que tiene poder. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo y hermano.